Shalom a todos, mi nombre es Edo, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, y estamos celebrando la oportunidad de poder conocer un poco más de nuestro Padre Eterno, del Señor y de su representante material, que es Yeshua, a quien pasó por esta tierra hace más de 2000 años. Compartimos una porción muy especial, se llama Pekudei, es la número 23 en el orden secuencial de la Torá, pero particularmente es la última del libro del Éxodo, de Shemot, y es la antesala a la instalación del tabernáculo viviente, el tabernáculo móvil que había en el desierto, una sombra profética de lo que sería el tabernáculo encarnado que es Yeshua, ocurrido hace también justamente más de 2000 años. El representante terrenal era nada más ni nada menos que la manifestación del tabernáculo, y eso lo vamos a ir estudiando y lo vas a ir descubriendo a medida que acompañes este estudio. Vamos a estudiar esta última porción que tiene 2 capítulos y fracción, desde el mediados del capítulo 38 hasta el capítulo 40 en que termina el libro de Éxodo. Nos vamos a encontrar con el broche final, la puesta en marcha del tabernáculo y de los artistas espirituales que serían el sumo sacerdote y sus hijos, que lo iban a secundar en la tarea del tabernáculo. Nos vamos a encontrar con algo maravilloso que tiene que ver con este título. El brillo de uno es la comunidad iluminada, hace a la comunidad iluminada. Una comunidad que está plenamente iluminada es porque cada uno de sus miembros brilla. Y tenés que ocupar ese lugar, tengo que ocuparlo. Si tu referente es el eterno Dios y lo has conocido a través de la revelación de Yeshua, si eres parte del conocimiento del Padre Eterno, si te consideras miembro del pueblo eterno, tienes que brillar. Tengo que brillar para sumar a esa comunidad luminosa a la que pertenecemos. Si la comunidad es luminosa es porque todos alumbran. Un cartel luminoso en medio de una ciudad a oscuras se destaca porque todas sus lamparitas o sus LED brillan, pero basta con que uno se apague para que esa luminosidad perfecta se degrade, pierda calidad. Y con esa dirección vamos a estudiar y comprender Parashá Pekudei. Parashá Pekudei inicia con la traducción, el recuento de el primer versículo, y lo vamos a compartir y lo vamos a leer. Dice así: este es el recuento, leo desde la Torá, capítulo 38, verso 21. Este es el recuento del Mishkan, el Mishkan del testimonio. De acuerdo a la cuenta realizada por orden de Moshe, los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. El versículo 23 dice: Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe, y con él a Joliab, hijo de Ahimash, de la tribu de Dan, artesano, diseñador textil y bordador en lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Esta es la iniciación, 3 versículos que cuentan el recuento de, las cuentas de. Este es el recuento, estas son las cuentas, este es el balance, este es el inventario. Y aparece esta expresión, Mishkan, que en hebreo significa tabernáculo. El primer versículo dice: este es el Mishkan del testimonio. Si sacamos una expresión, la oración no cambia, no pierde sentido. Este es el recuento del Mishkan, de acuerdo a la cuenta realizada por Moisés. Quité del testimonio. Vamos a hacer al revés. Este es el recuento del Mishkan del testimonio, de acuerdo a la cuenta realizada por orden de Moisés. ¿Por qué la Torá agrega a nuestro entendimiento o sobreabunda en la terminología y particularmente del Mishkan? ¿Por qué 2 veces? Bueno, la interpretación es simplemente
está relacionada con la palabra mashkom. La palabra mashkom significa hipoteca, prenda, garantía. ¿Viste cuando compras un auto y te lo prendan? O sea, tú lo vas pagando, pero hasta que no termines de pagarlo, si por alguna razón dejas de pagarlo y caes en morosidad y no puedes pagarlo más, esa prenda hace que vuelva a aquel que lo proveyó. Bueno, esto es igual. Mashkom tiene las mismas letras, casi, o por lo menos la raíz, que Mishkan. Lo que está enseñando esta porción, este es el primer mensaje, el segundo es mucho más bonito, pero más importante para vos y para mí. Pero para que comprendamos es que el primer Mishkan, la primera palabra Mishkan representa el primer templo y el segundo Mishkan representa el segundo templo. El primer Mishkan representa al templo sagrado que después se reconstruyó. Y el Mishkan del testimonio representa al tabernáculo o a la Jerusalén del cielo, que va a descender, dice Apocalipsis. La garantía es que el Eterno dice, yo diseño o hago diseñar el tabernáculo de acuerdo a mis condiciones, pero pongo una hipoteca, pongo un mashkom. ¿Para qué? Porque si ustedes desobedecen, quebrantan mi pacto, yo lo retiro. ¿Cómo lo retira el Eterno? Soltándole la mano o dándole libertad al pueblo de Babilonia para que lo rodeara, lo sitiara y luego lo prendiera fuego. ¿Cómo ejecuta la hipoteca el Eterno? En tiempos post-Yeshua habilitó al pueblo romano a que lo rodeara y lo destruyera. ¿Por qué? Porque el pueblo entró en desobediencia. Para soltar la Jerusalén de arriba tiene que haber una rectificación de abajo. Para que la Jerusalén que dice Apocalipsis descienda, como dice Apocalipsis, tiene que haber una corrección desde abajo, tiene que haber una conciencia, tiene que ocurrir lo que dice Habacuc. El conocimiento de la gloria del Eterno cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Tiene que suceder esa renovación. Y ese tabernáculo está vinculado a la otra interpretación. Este Mishkan representa el tabernáculo hecho de manos, hecho de hombre. Estos tabernáculos fueron hechos por instrucción del Eterno, pero manos de hombre. La guía sí fue del Eterno. Pero hay un tabernáculo del testimonio, que es el tercer tabernáculo, que se está edificando hoy, que es tu alma y mi alma. Es el pacto renovado que hizo el Eterno con su gente, con su pueblo, diciendo, escribiré mis palabras en su corazón y se las grabaré en sus mentes. ¿Qué está haciendo el Eterno? Levantando el tabernáculo de este tiempo, el tabernáculo del testimonio de este tiempo. Por eso aparece 2 veces la palabra Mishkan. La primera es muy importante para entender por qué fueron destruidos, por qué permitió el Eterno la destrucción de los templos. Porque había una garantía que estaba atada al pacto. La violación del pacto hacía que el Eterno se retiraran esos tabernáculos de su existencia física y la forma fue destruirlos. No es que se los iba a llevar hacia arriba. Pero la interpretación para nuestros días es que el tabernáculo hecho por manos de hombre, de material, fue destruido en primera y segunda instancia para que se pudiera levantar el verdadero tabernáculo del testimonio. Por eso vino Yeshua, el tabernáculo del testimonio viviente, para explicarnos, enseñarnos, mostrarnos y capacitarnos para que expresáramos la Torá como el Eterno quiere y no como la religión farisea quería, no como el sistema religioso quiere. Y entonces, cuando nosotros logramos esa corrección, lo que va a hacer es que se va a manifestar la gloria del Eterno, como vamos a ver que se manifestó en el sagrado templo o en el Mishkan móvil, que estaba en pleno desierto, hecho con elementos de hombre, tal como vos y yo lo somos, pero cuya
reestructuración espiritual viene de la transformación a través de la lectura de la Torá y del modelo de Yeshua. Muy importante regalo en el inicio nomás de este primer versículo, que también tiene más riqueza. El recuento. Esta instrucción no es del Eterno. Aquí la Torá, lo leímos, dice que es el recuento que mandó a hacer Moisés. No es una instrucción del Eterno Dios, no es una instrucción de Yahweh. ¿Por qué Moisés hace esto? Porque tiene que tener coherencia con el pedido de los ingredientes o los elementos que formaron el tabernáculo. Si lees Shemot 25, Éxodo 25 o Éxodo 35, el pedido y la materialización del pedido de la ofrenda, la condición era aquellos que den de corazón oro, plata, bronce y de ahí para adelante 12 elementos más. Dar de corazón hace que Moisés se vea obligado a dar una rendición de cuentas, hacer un inventario, un balance y explicar qué se recaudó, qué se hizo y cómo se aplicó en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque había que revelar la calidad de corazón. El pedido era los que den de corazón genuino, los que el corazón les mande a dar. Así decía la instrucción, tanto en la altura de Sinaí en Éxodo 25, como en tierra, cuando en Vayaquel, en la porción Vayaquel, Moisés los reunió y los congregó y les dijo: todos los que de corazón generoso quieran dar, traigan esto. Y los elementos fueron enunciados a partir del oro en adelante. Este recuento lo pidió Moisés y tiene que dar cuenta porque tiene que saber qué clases de corazones hay. Y lo vamos a ver cómo él inteligentemente, sabiamente, con la guianza del Eterno, expone a los verdaderos dadores de corazón y a aquellos que no son tan, que dan, pero atrás hay otro interés, hay otro interés escondido. Cuando leemos la Torá, dice, lo voy a leer de nuevo para que comprendas lo que vamos a ver, porque estos son los arquitectos, Bezalel y Aholiab. Ya hablamos en Vayaquel de eso, qué representaba. Bezalel era el que estaba a la sombra del Eterno, era el que representaba la ley, porque este era judío, era de la tribu de Judá, y Aholiab era de la tribu de Dan, era la justicia, el poder legislativo y el poder judicial, revisando que todo estuviera hecho a la perfección. Voy a leer de nuevo para que comprendas por qué aparecen estos nombres nuevamente. Si hablamos en la porción anterior, aquí los nombra, pero ya sabemos quiénes son. Pero vamos a encontrar más riqueza detrás de estas personas, estos elementos, y vas a descubrir dentro tuyo gente que te afecta y cómo vos podés afectar. Este es el recuento del Mishkan, el Mishkan del testimonio, de acuerdo a la cuenta realizada por Moshe. Los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Qué es lo que tiene que venir después de este enunciado? El recuento. ¿Qué pasó con el oro, con la plata, con el bronce y con todos los materiales? Esa es uno lo que esperaría. Pero en el versículo 22, en vez de nombrar elementos, la cantidad de elementos, los kilos, los metros, las unidades, dice el versículo 22, Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Hashem mandó a Moisés que había que hacer. Y con él Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artesano, diseñador, y describe las características, los potenciales de Aholiab. ¿Por qué, si dice que va a empezar a mostrar el recuento, si va a pasar el inventario, aparecen estas dos personas? ¿Por qué se sale del tema? ¿Por qué este desorden, diría uno? Si me vas a dar el inventario, ¿por qué me nombrás a estas dos personitas? A estas dos personas. Vimos que Bezalel es el que está a la sombra de Dios. Vamos a ponerlo así. La sombra de Dios es la nube. Y cuando leemos el capítulo 40,
en la parte final, dice, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria de Hashem colmó el tabernáculo. La nube es la que se veía delante del tabernáculo. Besalel significa eso, la sombra de Dios que representa la nube que está delante. Aholiab significa habitación del Padre. Habitación del Padre. ¿Cuál es la habitación del Padre? El tabernáculo. Éxodo 25:8 dice, me harás un tabernáculo, una morada, y yo habitaré en medio de ellos. La habitación del Padre es el lugar de residencia terrematerial. Es la materialización de la gloria del Eterno en medio de su pueblo. Pero la habitación del Padre está detrás de la sombra del Eterno. Ahora, Besalel representa o es representativo de la tribu de Judá, lo acabamos de leer. La tribu de Judá, si buscas en el libro de Números cómo se diseña el movimiento de las tribus cada vez que salía, cada vez que la nube se movía, las tribus se tenían que mover en un cierto orden. Primero las del este, después las del norte, después las del centro. Y la última tribu que salía era la de Dan. La primera era la de Judá y la última era la de Dan. Habla de un orden. Por eso lo que se ve primero es la sombra de Dios y lo que va detrás es la habitación del Padre o la justicia del Eterno. Porque Aholiab es de la tribu de Dan. Acá vamos a poner Judá y acá vamos a poner Dan. Esta es una mirada profética de cómo se iba a mover, pero también es una representación profética de una escritura muy importante que está en las escrituras del profeta Isaías. Si tenés la Biblia a mano, podés buscar en Isaías 58, que tiene dos partes, Isaías 58. La primera parte habla del verdadero ayuno, lo has escuchado, donde el Eterno dice, ¿cuál es mi verdadero ayuno? Y critica a los líderes pastorales de aquel tiempo que hacían un ayuno opresor, un ayuno destructivo, y explica cuál es el verdadero ayuno. Y la segunda parte, a partir del versículo 13, habla de la observancia del Shabbat. Y estas sentencias 58, 13 y 14 las leemos y las revisamos en cada Shabbat, en cada ceremonial y cada fiesta de Shabbat, como la que estamos viviendo ahora. Ahora, el verdadero ayuno dice en el versículo 8, después de enunciar de compartir el pan y dar el abrigo y hacer algo, ese es el verdadero ayuno, dice el versículo 8, entonces, si hacemos las cosas bien, si hacemos bien el ayuno, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y atención acá, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Cuando yo experimento el verdadero ayuno, es como si Besalel y Aholiab hubiesen sido mis arquitectos. Represento la gloria. Entonces la gloria del Eterno permanece en mí. Acá dice eso. La gloria de Yahweh será tu retaguardia. La pregunta mía es, y pensalo, ¿el Shabbat no es un ayuno de los 6 días de la semana? Por eso el Shabbat está después del verdadero ayuno. Porque si vos no comprendés el verdadero ayuno, no vas a comprender Shabbat. Porque Shabbat es un ayuno de los 6 días de trabajo. 6 días trabajará el hombre, pero en el séptimo ayunará de trabajo, cesará.
¿Y qué hay que hacer en un ayuno? Compartir el pan. Aquí dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? No te escondas de tu hermano desnudo. Eso es el Shabbat. El ayuno del deseo de recibir que hacemos en la semana. Y aquí lo explica perfectamente. Cuando Isaías, o el Eterno le permite a Isaías mostrar el verdadero ayuno, inmediatamente cierra la porción hablando de Shabbat. De dejar de pensar en uno y pensar en el que está ligado, en el que está oprimido, en el que está preso, en el que está cautivo, en el que está velado, en el que está atado a la soledad, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que tiene frío, el que no tiene dónde parar. Para mantener la presencia en la habitación del Padre, que eso vos y soy yo, la habitación del Padre, y producir una sombra que dé albergue, que dé cuidado, que dé contención, es necesario aceptar esto, entender esto. Para pensar. La pregunta que pongo acá, mi arquitecto y yo arquitecto de. Hago estas preguntas porque es consecuencia de ver que estos dos artistas del Eterno fueron capaces de comprender o de visualizar lo que Moisés recibió en las alturas y de transmitirlo, enseñarlo a los israelitas que trabajaron en la obra. Y entonces me pregunto yo, ¿mi arquitecto es como Bezalel y Aholiab, que me edifica? Porque yo leo la Biblia, leo la Torá, me instruyo, medito, pienso, pero también necesito una guía de alguien que esté más elevado para que yo pueda ser edificado conforme al Padre. Los llaneros solitarios en esto no... Si estamos hablando de comunidad, de unidad, es muy difícil. O sea, Aholiab y Bezalel no hicieron todos solos. De hecho, Moisés mandó a hacer el recuento, pero mandó a Itamar, al sacerdote, a que juntara todo. Nadie hizo nada solo. Cada uno fue referente de una tarea, pero fue todo un resultado de comunidad que surgió de la porción que está acá, Vayaquel, en la anterior. Es importantísimo. Disculpe. Se me desprendió el micrófono. Bueno, hoy recuperamos. Es importantísimo entender que nadie es un superhéroe. Si es su superhéroe, si yo no busco superarme y encontrar mi super yo, no voy a poder mantener mi luz encendida para que brille y haga brillar a la comunidad que representa al Eterno. Por eso la pregunta es, ¿mi arquitecto es, quien sea mi arquitecto, es un Bezalel y Aholiab? Y yo, cuando edifico a otro que tiene poco y nada de entendimiento de esto, y que quiere y tiene hambre y sed, y como dice la Escritura, estamos en el tiempo donde hay comezón de oír y la gente necesita lo espiritual porque lo material lo está abrumando, la realidad lo está matando y tiene comezón de oír, tiene hambre y sed de aprender. Entonces hay muchos arquitectos dando vuelto, muchos semejanzas de Bezalel y Aholiab que no necesariamente tienen el rendimiento y la calidad de ellos. Entonces cuando yo me pregunto, ¿soy
¿qué clase de Besalel o qué clase de Aholiab soy yo para otro? Si estoy a la altura. El capítulo 3 del libro de Corintios, a través de la expresión del Eterno en el apóstol Pablo, dice: nosotros somos colaboradores, versículo 9, capítulo 3, primera carta de Corintios. Nosotros somos colaboradores de Yahweh y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios o tabernáculo de Dios. Conforme a la gracia de Yahweh que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, habla de buena calidad y de mala calidad. Oro y hojarasca, los dos extremos. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está diciendo, si sos como Besalel y Aholiab, recompensa. La recompensa que hubo fue la bendición de Moisés al final. Y un tabernáculo que se vistió de la gloria del Eterno. No se podía entrar al tabernáculo. Esa es la recompensa. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois tabernáculo? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo, Yahweh le destruirá a él. Porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, santo es. Versículos 9 al 17. La sociedad hoy necesita Besalel y Aholiab, que somos vos y yo. Pero nosotros no nos podemos quedar porque las profundidades del Eterno son interminables. Él es eterno, Él es infinito. Nosotros somos finitos. Lo que tenemos que buscar es escalar más esa profundidad, llegar a más altura para poder transmitir mejor la revelación de Yahweh a través de nosotros. Y esa luz infinita que nos llega cada día sea más expansiva a más vidas. Yo necesito un arquitecto. Y vos me dirás, pero yo tengo la Biblia, yo leo, yo medito. Está bien. Pero hay que buscar un arquitecto físico, una persona mayor. Yeshua vino, pero Yeshua ya no está. Y hay mucho mensaje de Yeshua encriptado, que no es tan literal como está en los evangelios. Y también hay mucha disolución en las traducciones e interpretaciones, revisiones que han deformado. Están llenas de hebraísmos que hay que entenderlas desde el lenguaje hebreo y de la cultura hebraica. Y con esa formación yo puedo ser el arquitecto de alguien. Yo no voy a cambiar el mundo, vos no vas a cambiar el mundo, pero mirá si vos o yo le cambiamos el mundo a alguien. Le mostramos cómo mirarlo, cómo disfrutarlo, cómo cambiar su óptica, cómo cambiar sus pupilas. No vamos a salvar al mundo, solos no, pero con que le salvemos el mundo a uno, así empieza. Qué maravilloso. Avanzamos y estamos en la primera parte y de ahí mucho no nos vamos a correr. Título, generosos y mezquinos. Acá viene el sentido del recuento de Moisés. ¿Por qué él presenta un inventario? Y es que está bien, los líderes religiosos y congregacionales de los tiempos de hoy en los sistemas religiosos deberían presentar un balance de aquello que recaudan como ofrendas y diezmos. Deberían ser transparentes, tener cuidado. Hay mucha gente lastimada por la malversación de fondos y la manipulación de mentes. Y es necesario. Pero aquí Moisés hace este inventario y dice, vamos a contar. Y yo voy a leer y te voy a invitar a que en el capítulo 38 veamos cómo se recuenta el oro.
Todo el oro empleado en la construcción de la obra proveniente de donaciones fue 29 kikar y 730 shekel. 29 kikar son 29 talentos en la versión tradicional y 730 shekel son ciclos. Esas son las traducciones en el español. Del 24 vamos al 25. La plata del censo de la comunidad fue 100 kikar y 1775 shekel, o talentos y ciclos. Acá dice, con los 100 kikar de la plata se fundieron las bases del santuario y las bases de las cortinas divisorias. Y con los 1775 shekel se hicieron los ganchos para los pilares, se revistieron sus cabezales y se hicieron cintas alrededor. Y se termina la plata. Y el recuento del cobre dice, la donación fue de 70 kikar o talentos y 2.400 ciclos. Con ellos se hicieron las bases de la entrada de la tienda, el altar de cobre, la rejilla de cobre y todos los accesorios del altar, las bases del patio y todas las estacas alrededor del patio. Así termina el capítulo 38, con el inventario. Te quiero decir que el inventario termina acá. No se cuentan pieles, no se cuentan metros de lana, no se cuentan cantidad de tablones, no se cuentan cantidad de tirantes para las estacas. Todo eso no está. Pero está el oro, la plata y el bronce. Si revisas en enseñanzas anteriores, te vas a encontrar con que yo hice notar que el oro, la plata y el bronce representan aquellas cosas que nosotros le damos mayor valor existencialmente. ¿Sí? ¿Qué tenemos en primer lugar, qué en segundo y qué en tercero? Y que corremos el riesgo de convertirlas en ídolos. De hecho, el oro es el primer material porque con oro se hizo el ídolo del becerro de oro. Y ahora hay que rectificar eso y por eso se utiliza oro primeramente para revestir casi todas las piezas sagradas del lugar santo y del lugar santísimo. Qué importante. Ahora, oro se dice cuánto se juntó, pero no se dice qué se hizo. En cambio, con la plata se dice cuánto se juntó y dónde se usó, y el bronce dónde se usó. ¿Por qué del oro no se dice nada? ¿Por qué Moisés hace el recuento de esta manera y no vuelca la información del destino del oro? Y aquí es donde aparecen los generosos y mezquinos. Por eso puse generosos en negro como el oro, mezquinos en rojo como la plata y el bronce. ¿Qué es el oro? El oro representa la calidad de corazón que da sin preguntar, que da sin intención más que hacerlo para el eterno y por el eterno, que no juzga ni critica a ese líder que tiene, a ese Moisés que tiene adelante. No necesariamente hablo de la función, no comparo la persona, pero digo esa persona que da de corazón tiene un corazón de oro. Y no pregunta, ¿a dónde fue mi ofrenda? ¿Para qué la hicieron? ¿O doy menos para ver qué hacen y después veo si doy más? Si funciona con esto, después duplico la apuesta de dar más. Bueno, el que tiene un corazón de oro, da. No necesita un inventario de qué se hizo con el oro. Y por eso Moisés está revelando el corazón de los miembros del pueblo del Eterno. Y ahora está revelando el tuyo y el mío. Porque los que hacen plata, la plata es símbolo de redención. Y las personas dan por interés. Muchas dan por interés. Esto tiene que ver con Corintios 9:7 que dice: nadie dé por tristeza o necesidad, sino que el Señor ama al dador alegre, que dé de corazón. ¿Te acordás de este versículo? Bueno, en 2 Corintios 9:7, la plata representa la redención. Entonces hay gente que quiere salvarse y dice: voy a pactar porque necesito obtener mi casa, voy a pactar para salir de la pobreza, del desorden financiero. Pactos esos no existen. Si sos desordenado, hasta que no te ordenes leyendo la Torá, la Biblia, no hay pacto que te salve. Los de bronce, el bronce representa juicio. Son los que dicen: este pastor no sé dónde está yendo la plata que pongo. No sé si él se come las primicias que yo traigo. No sé si se merece este o aquel, si lo traigo.
no sé si se merece que le dé el diezmo o le doy la mitad del diezmo. Acá están los mezquinos, los que tienen un pero en su corazón para no dar, los que tienen más ataduras al mundo que el aferrarse a la mano del Eterno. Un tema delicado, profundo, pero aquí el Eterno revela qué clase de tabernáculo estás construyendo en tu corazón, porque esto es eso, es de oro, de plata, de bronce, es una mixtura, o a veces estamos con la buena y damos de todo, y a veces otra estamos negados y damos como queremos y no como deberíamos. Avanzamos. Corrección. La corrección. Esta porción trae la corrección al becerro de oro. Tikum significa remedio. ¿Qué es lo que se remedia? La corrupción que se produjo en el becerro de oro. ¿Con qué se corrompió el becerro? O sea, ¿por qué cobró vida el becerro de oro? ¿Por qué se movía el becerro de oro? ¿Por qué interactuaba con los adoradores corruptos, los idólatras, donde hasta los hebreos estaban confundidos en eso? Porque había una masa crítica que estaba de acuerdo en hacerlo. Y aportaron oro. Por eso el becerro existió. Si no hay ese acuerdo, no hubiese habido becerro. Entonces hay que corregir esa unidad de conciencia caída en una unidad de conciencia elevada, que utilice el oro no para un ídolo, sino para el único Dios verdadero. Lo que se corrige es el poder creativo, porque ellos crearon el becerro de oro y ahora crearon el tabernáculo, que fue diseño del Eterno, pero acá dice que todos los israelitas bajo Bezalel y Aholiab hicieron todo lo que Hashem mandó a Moisés, no a ellos. Por lo tanto, ellos crearon el tabernáculo, que tenía un plano, pero lo crearon. Esta porción nos corrige de los becerros de oro que nosotros creamos. Creamos el becerro de oro con una billetera. Y cuando lo metemos acá, lo limitamos. Creamos un becerro de oro con el afán de ver esos partidos de fútbol. Y no está mal ver fútbol. Ni de fútbol, deporte, lo que sea, la serie, la novela, lo que sea. Pero a veces hacemos desatamos un poder creativo donde nos involucramos y postergamos a otro plano la elevación de nuestra conciencia, el trabajo de tikkun de nuestra vida. ¿Qué tema? Importante. La garantía. Vamos a ver lo que es la garantía. El versículo, como leí, la nube se posó sobre el tabernáculo una vez que fue erigido y terminado. Así dice el final. Lo vamos a leer. Capítulo 40, me quiero apurar para poder apreciar esto. 40. Versículo 34. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria de Hashem colmó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba reposando sobre ella y la gloria de Hashem colmaba el tabernáculo. La nube de Hashem estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego en él por la noche, a la vista de toda la casa de Israel. Así fue en todas sus paradas. La nube de gloria es la respuesta a Moisés. ¿Cuál pregunta fue para que tuviera Moisés? En Éxodo 33, versículo 15 y 16 dice: Moisés le dice al Eterno: si tu presencia no nos acompaña, no nos hagas marchar de aquí hacia la tierra prometida, pues entonces, ¿cómo ha de saberse que hemos hallado tu favor, y yo y tu pueblo, si tú no nos acompañas? Yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los pueblos que están sobre la tierra, solo si nos acompañas. Este planteo de Moisés en las alturas de Sinaí recibe la respuesta aquí.
¿Cuántas veces dudamos si la presencia de Yahweh estaba con nosotros? ¿Cuántas veces nos cuestionamos? ¿Dónde está? Me dejó solo, me quedé solo. ¿Dónde estás cuando yo te necesito? En esos momentos de locura, de desesperación, de impotencia, planteamos estas cosas a los cielos y hasta lo hacemos responsable al Eterno de decisiones y situaciones que nosotros mismos fabricamos. Esta es la respuesta del Eterno para darle la garantía a Moisés de que la tierra prometida no va a ser un viaje en solitario, sino que la nube va a estar de día y la columna de fuego de noche como garantía de la presencia. Y esa es la seguridad. Esta es la seguridad de esta porción. Nos transmite la certeza de que si nosotros nos edificamos de la manera correcta, entonces vamos a convertirnos en un santuario viviente, edificados correctamente, y la gloria del Eterno, como nube o columna de fuego, estará con nosotros donde quiera que vayamos. Esa es la seguridad y quiero que lo aferres, que lo tomes. Vamos a estar concluyendo y acá hay algo muy importante. Estas son las 5 perashot con las cuales termina, esta es la última, pero estas 4 son las que iniciaron la formación del tabernáculo, que explicamos en la porción anterior que había 500 versículos para tratar la creación del tabernáculo y el Eterno usó 34 versículos para la creación del mundo. Esa diferencia abismal es porque el Eterno le interesa más nuestro poder creativo en su nombre que lo que Él mismo pueda crear. Que Él quiere que nos sorprendamos por lo que con Él hacemos más que lo que Él hace con nosotros. ¿Se comprende? Pero estas porciones nos impregnaron de una energía. Tengo un problema con el micrófono. Que nos fueron corrigiendo o ayudando a corregir niveles de conciencia o facetas de nuestra conciencia. En Terumá, que es ofrenda elevada, está el nivel. Este es el nivel de ofrenda que yo estoy en condiciones o que yo soy comprometido para dar. En Terumá se pedía la ofrenda, capítulo 25 de Éxodo. Este es el nivel de ofrenda, de cuánto doy yo. ¿Sí? Recuerda en Romanos 12:1 dice: ofrézcanse en sacrificio vivo todos sus miembros, que es el culto racional. Ofrézcanse todo. Esa es la mejor ofrenda. En Tetzabé se mandaba a los israelitas a buscar el aceite para las luminarias, y esto representa el nivel de unción con el cual vamos a caminar. Aquí aprendemos el nivel, desarrollamos el nivel de unción. En Kitizá se hizo el censo, la elevación, y aquí este es el nivel de conciencia con el cual asumimos la identidad de tabernáculo. Eso es lo que se desató en porción Kitizá. En Vayaquel, el nivel de conexión. ¿Por qué? Porque Moisés, al descender, los congregó, los reunió, los volvió a conectar. Y este es el nivel de conexión vertical y horizontal con mi comunidad y con el Eterno. Si no hay conexión hacia arriba, no puede haber así aquí. Y si hay así, necesariamente tiene que haber hacia arriba. Y Pekudei es el nivel de tesoros. Porque aquí se hacen las cuentas de lo que nosotros valoramos. Pero hay cosas dentro de nosotros que son muy valiosas y todavía no las descubrimos. Para allá Pekudei te ayuda a entender que sos valioso. Y este es el recuento de mis tesoros, de las capacidades, de los talentos y los dones que son útiles, de todo lo que aprendí, sí o sí se va a conjugar. Sí o sí se va a conjugar para que yo sea un
una luz, un brillo de esa comunidad a la que pertenezco, de la comunidad del pueblo. Aquí ya no es los hijos de Israel, aquí ya no es el pueblo del Eterno, aquí es la comunidad, Adat, como lo estudiamos en la porción anterior. Por eso cierro y acá terminamos, todo, todos. ¿Qué es todo, todos? En esta porción aparece 8 veces la expresión, a ver, vamos a buscar. En Pekudei aparece 8 veces la expresión tal como Hashem le ordenara a Moisés, así hicieron los israelitas. 8 veces. Eso está en el capítulo 39 y tiene eso. Dice tal como Hashem ordenara, o tal como Yahweh ordenara a Moshe. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moshe, así tal cual hicieron. El todo es que cada uno brilló en lo que sabía hacer. Cada uno brilló, se expresó, dio lo mejor para aquello en lo que fue puesto a hacer y en lo que estaba capacitado a hacer. Así como Besaleel, arquitecto, y Aholiab era artesano, ellos dirigieron y de ellos se desprendieron o se desprendió la enseñanza para que otros sabios y llenos del Espíritu del Eterno pudieran copiar y hacer, materializar el tabernáculo. Eso es el brillo de cada uno. El asunto es que cada uno brilló de tal manera que todos produjeron una comunidad iluminada. Por eso el título de esta porción, de esta enseñanza, tiene que ver con esto. El brillo de uno hace a la comunidad iluminada. Si la comunidad no está iluminada es porque hay alguien que no está brillando como corresponde. Hay alguien que no está ejerciendo como luz. Hay alguien que tiene más problemas con sus problemas que está pendiente del bien de otro. Hay alguien que tiene un problema con su corazón de plata o de bronce y no de oro. Hay alguien que no tiene un arquitecto y que no se anima a ser arquitecto. Hay alguien que no terminó de consolidarse. Hay alguien que todavía no corrigió su poder creativo para llamar a existencia. Recordemos, como dice Romanos en el capítulo 4, Dios es el que llama a lo que no es como si fuese y da vida a lo que está muerto. Ese poder creativo lo tenemos. Somos herederos de ese poder creativo. Somos co-creadores, pero somos administradores de esa gracia y hay que tener cuidado. Esta es el cierre de la porción Pekudei. Al final de los libros, de cada libro, se dice una expresión en hebreo, Hazak, Hazak, Venit, Hasek, que se traduce, sé fuerte, fortalezcámonos. Ese es el cierre y a la vez el aliento para comenzar el nuevo libro, que será a partir de la próxima porción llamada Vaikra, que es el libro de Levítico. Y lo que quiero culminar es que brilla, déjate de revestir por el oro del Eterno para que brilles, para que tu corazón sea en pos de tantos oprimidos, necesitados, oscurecidos, ciegos, personas marginadas, olvidadas. Hay tanto pueblo metido ahí en el mundo, oprimido por las realidades financieras, las injusticias sociales, los gobiernos opresores, las anarquías. Bueno, hay un montón. Las enfermedades. Definite como arquitecto y asegúrate de una buena arquitectura. Sé luz. Brilla para que la comunidad en donde estás esté iluminada. Espero tus comentarios, espero tu participación al pie, que te suscribas, que compartas, que llegues a otros, porque si brillas, entonces lo vas a compartir. Que te sea de edificación, de seguridad, de que la garantía está con vos y que este es el principio de buenos y nuevos momentos, verdaderamente buenos momentos.
Gracias por compartir. Shabbat Shalom, que tengas una hermosa celebración de Shabbat, de fiesta de reposo. Shalom.